de noviembre. En la primera parte escucharemos las exposiciones que están originalmente asignadas para el día de hoy y seguidamente les daré algunos avisos generales. Por favor, podemos proceder. Buenas tardes. Voy a poner lo que es el tema de tuberías. Adelante, Ricardo. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre el diseño de las plantas, que son las tuberías. Vamos a comenzar diciendo o preguntándonos qué son las tuberías. Okay. Podemos decir que una tubería es un sistema que se desarrolla con tubos, donde puede circular lo que son gas, agua y otro tipo de sustancias, ¿no? Un tubo, en tanto, es un cilindro hueco que suele utilizarse para el transporte o el almacenamiento de fluido. Las tuberías, estas se pueden adquirir algún tipo de nombre según lo que están transportando o el fluido que están transportando. Por ejemplo, si en su caso ellos transportan lo que son gas, le podemos llamar gasoducto. Si transportan lo que son petróleo, oleoducto. Y también si es que transportan agua, se le llaman acueductos. Bien, en esta exposición he clasificado los tubos o las tuberías, que son, son los tubos, un sistema de tubos, le hemos clasificado según su materia prima. En este caso, como ser los de plásticos, que podemos encontrar los polietileno, polipropileno, los multicapa, vinilo, los polietileno reticulado, propileno reticulado y el polibutileno, así como también las metálicas, que están las de acero negro, los galvanizados, acero inoxidable y también el cobre. Comenzaremos hablando sobre el polietileno, que es utilizado normalmente en acometidas domiciliarias, en su uso agrícola y para gas, ¿no? Y sus uniones mayormente son soldaduras a tope o también se unen mediante una electrofusión con accesorios electrosoldables, ¿no? Y también mediante la brida o uniones mediante accesorios mecánicos de compresión. Unas características de estos tipos de tubos es que estos no se utilizan para fluidos a presiones calientes, es decir, para agua caliente sanitaria, pero sí para agua fría sanitaria, ¿no? También son inodoras, insípidas y atóxicas, cualidades óptimas para la conducción de agua potable, y también son muy duraderas, son ligeras, fáciles de transportar y también de montar, y su mantenimiento es prácticamente inexistente y tiene una gran resistencia a la corrosión. Ahora podemos hablar sobre el polipropileno, que, bueno, estas son utilizadas para las instalaciones de agua caliente sanitaria y agua fría sanitaria, ¿no? Y sus uniones de este tipo de material se realizan a través de la termofusión. Y tiene unas características que son muy estables para los ataques químicos y a las incrustaciones. Tiene una resistencia alta a las temperaturas y también a los impactos y también a los aplastamientos, ¿ya? Son inalterables a la corrosión y resistentes a la penetración de microorganismos. Y si hablamos de los tubos multicapa, estas son utilizadas para las instalaciones también de agua caliente sanitaria, agua fría sanitaria. Y los diferentes tipos de uniones que podemos encontrar son la de concaquillo, corredizo, y también de un sistema press-fitting, o también mediante un sistema de roscado. Y si hablamos de unas características de este tipo de tubo, es que este se encuentra formado por 3 capas, tiene una resistencia a la corrosión y desgaste, tiene un material muy duradero, es un material ligero y fácil de moldear, y también cumple con los requisitos toxicológicos y de higiene más estrictos. Y si hablamos sobre el policloruro de vinilo, más conocido como los tubos PVC, estos se utilizan para sistemas de saneamiento sin presión, como para aguas fecales y pluviales. Y como son de PVC, hasta tienen que tener una presión de 10 bar, ¿no?, en agua fría sanitaria. Y sus uniones de este tipo de material se realizan de manera pegada o con machembrada, con anillo de goma. Unas características que tiene es que es el material más utilizado según su calidad y precio, ¿ya? Son resistentes a los químicos y corrosiones. No requiere de mantenimiento. Tiene una gran resistencia a la ruptura y puede llegar a ser perjudicial para el medio ambiente. Hablemos sobre el polietileno reticulado.
Estos son utilizados para sistemas de agua fría sanitaria y agua caliente sanitaria, pudiendo soportar diferentes presiones y temperaturas. Los tipos de uniones que podemos encontrar a través de piezas son los press-fitting o anillos de corredero, ¿no? Es un material translúcido, contiene buenas propiedades aislantes y resistente a cambios bruscos de temperatura. Su instalación es sencilla, minimizan las transmisiones de ruido, así como también es un material flexible y con capacidad de absorber las tensiones. Hablemos sobre polipropileno reticulado. Estas son utilizadas para los sistemas de agua fría y caliente, así como también agua caliente sanitaria, climatización y calefacción. Sus uniones son de tipo, este material se realiza mediante la termofusión. Su característica es que no transmite sabor ni olor al agua, ¿no? Tienen una buena elasticidad y resistencia a la corrosión, proporcionan baja pérdida de carga, proporcionan una baja conductividad térmica y son resistentes a cambios de presión y temperatura, así como el cambio de golpes ariete, que son cuando hay un cambio brusco en el caudal del fluido. Hablemos sobre polibutileno. Estos se utilizan para los sistemas de saneamiento también, sin presiones como de aguas fecales y pluviales. Las uniones de este material se realizan de manera pegada o machembradas con anillo de goma. Su característica es que es un material maleable y con poca transferencia de energía, bajo peso y conductividad térmica, y tiene una gran resistencia a la presión y temperatura y buen aislamiento de transmisión de sonido. Perjudica menos al medio ambiente que el resto de los materiales hablados. Estos serían los de materiales plásticos. Ahora hablemos sobre los metálicos. Hablemos sobre el acero negro. Son utilizados en instalaciones de propano, gas natural y aguas no potables, frías o calientes. Sus uniones se realizan por soldadura o también pueden ser mecanizadas, mecanizando las piezas en rosca. Si hablamos de sus características, tienen una alta resistencia a la tensión. Algunas de sus propiedades son su dureza y su uniformidad. Son económicos, tienen una vida útil larga, necesitan un mantenimiento y una protección contra la corrosión y se suministran en pulgadas. Si hablamos sobre los tubos de hierro galvanizado, son utilizados normalmente en el transporte de agua a los hogares y edificios para agua fría y saneamiento. Sus uniones se realizan por soldadura o mecanizadas las piezas en rosca. Su característica es que son resistentes a la corrosión y a las grandes presiones. Su duración excepcional sin necesidad de mantenimiento. Tiene una triple protección de galvanizado y una gran versatilidad y fiabilidad que aumenta la resistencia. Sobre las aceras inoxidales, se utilizan normalmente en hospitales, en la industria alimentaria, para la conducción del agua fría de saneamiento y agua caliente de saneamiento. Las uniones se realizan mediante soldadura o piezas de compresión, que se llaman también prefitting. Las características son que tiene una resistencia a la corrosión, tiene una composición de al menos un 10% de cromo, elevado coste de instalación, dureza a las variedades de temperatura y presiones extremas. Material eficiente y robusto, son reciclables y duraderos y tiene una apariencia atractiva. Sobre los tubos de cobre, este material se encuentra en extinción debido a su toxicidad, por lo que no se usa en las nuevas instalaciones, ¿no? Las uniones de este tipo de material se realizaban de una forma de soldadura blanda fuerte. Sus características tenían una unión estable y duraderas. Existen dos tipos de cobre, el recocido y el rígido. Son impermeables y resistentes a la corrosión, proporcionan poca pérdida de carga, una conductividad térmica y salubridad, y fácilmente maleable. Es uno de los materiales más utilizados dentro de las tuberías. Bueno, era una de las más utilizadas en las tuberías metálicas. Ahora, hemos hablado sobre uniones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de uniones que hemos hablado y cuáles son sus definiciones? Hemos hablado de las uniones de termofusión. Bueno, estas uniones simplemente son cuando las partes que se van a unir de los tubos se calientan a una temperatura de fusión y mediante aplicando presión, estas se unen, ¿ya? Y el prefitting es la unión en frío mediante un empuje para las instalaciones de, por ejemplo, de fontanería y calefacción. Y si hablamos de electrofusión, es una tipo de soldadura que esta fusión se lleva mediante una corriente eléctrica. Y si hablamos de la mecanizada, podemos decir que están las uniones por piezas rocadas, pegadas, machembradas o por compresión. Y si hablamos de soldadura, son las típicas que hemos visto muchas veces, que es la aplicación de calor
y podemos hablar que existen dos, las blandas y las fuertes. ¿Qué te va a depender de la temperatura que se utiliza? Si es mayor a 450 es fuerte y si es menor a 450 es blanda. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de termofusión donde se aplica calor a los extremos que se quieren unir y mediante una presión se unen. Mientras que una prefecting se puede decir que es en frío, ¿no? Y mientras el empuje se unen las tuberías. La electrofusión que simplemente es llevar a fusión los tubos con corriente eléctrica y unirlas, ¿no? Y mecanizada, que puede ser enroscar los tubos mediante también sus accesorios para poder crear un sistema de tubería. Y la de soldadura, que es la más típica. Bueno, hemos hablado de los tipos de tubería, ahora vamos a hablar del sistema de tuberías que pueden existir, que son 5. Son sencillos, en serie, en paralelo, ramificadas y en malla. Hablemos de lo sencillo. Esta está compuesta por un único conducto, ¿ya? Que quiere decir que que es alimentado por un extremo y esto lo lleva al otro extremo simplemente mediante un tipo de conducto. Como se puede ver en la imagen, se utiliza simplemente un solo tubo. Ese es el sistema sencillo. Hablemos del sistema en serie, que es muy parecido, se puede decir, a un sistema sencillo, que lo que se quiere hacer con este sistema es llevar el fluido de un punto A a un punto B, pero mediante un sistema en serie, que son varios tubos que hagan un conducto. Se dan unas tuberías en paralelo, se puede decir que estas se establecen varios caminos para llevar un fluido de un punto a otro, y el caudal será igual a la suma de los caudales cada rama. Como pueden ver en la imagen, son sistemas que las tuberías están en paralelo entre ellos. Bien, hablemos de las ramificadas, ¿no? Se habla de tuberías ramificadas cuando el fluido se lleva de un punto a varios puntos diferentes. Por ejemplo, en este caso podemos ver la imagen que se lleva una distribución de un fluido, por ejemplo, agua, a diferentes sectores, ¿no? Podemos hablar del sistema de agua de la ciudad, que se lleva de un punto hacia hospitales, casas, colegios. Y si hablamos de las tuberías en malla, este cuando el fluido se lleva de un punto hacia diversos puntos a través de varios caminos. Este tipo de configuración es común en el sistema de acueducto, en donde se forman ramificaciones complicadas formando lo que son las mallas. Esta configuración posee una virtud de permitir realizar reparaciones a algún sector del sistema sin tener que interrumpir el suministro. Bien, ingeniero, hasta aquí serían las explicaciones de las tuberías y quería yo mostrarles, por ejemplo, qué tipo de tuberías o sistemas de tuberías son las más utilizadas en la industria alimentaria. Al buscar información sobre eso, yo me terminé chupando por el tema de que las informaciones creo que son concretamente, son dependientes de una información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, según mi producto, que es el primer punto que llevo, voy a tener que, mi sistema de tubería va a depender de los siguientes puntos. Uno, primero, el tipo de producto que yo quiero realizar. Con eso voy a llevar a qué tipo de servicios auxiliares yo voy a necesitar en mi planta. Por ejemplo, el agua, si voy a utilizar gas, o voy a utilizar otro tipo de fluido. De ahí va a depender el tercer punto, qué tamaño va a tener mi planta. Entonces yo no puedo estar eligiendo un sistema, por ejemplo, de mallas, que me va a hacer, quizás me quite mucho espacio. Entonces, por ejemplo, la planta de lácteo es un sistema en serie, ¿no? Porque es un lugar muy pequeño. Y al cuarto punto que puede llevarme, que puede ser que el sistema de inversión, ¿no? Cuánto dinero yo tengo para ver qué tamaño va a tener mi planta y por ende cómo voy a llevar yo mi sistema de tubería. Eso sería, ingeniero.
Por favor, si tienen algún comentario. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a su compañero, a Ricardo? Ricardo, muy clara su exposición. La verdad que yo, si agrego algo, es entorpecer la objetividad y la claridad con la que ha tenido usted para exponer. De verdad que muy bueno, excelente. Gracias, ingeniero. Y también quiero decirle que elegí, ¿no?, este tipo de clasificación de la tubería por su materia prima, porque hay unas clasificaciones que son muy cortas en la explicación y creo que por su material es mucho mejor la explicación. Por ejemplo, en el libro que usted nos dio de guía, es según su fabricación, ¿no?, y solo quedaba en 3 puntos y mayormente se explicaba lo que son los tubos metálicos, no mucho de los plásticos. Así es, así es. Y es más, ¿no? Fíjese, en industria alimentaria, tal cual se dice, por excelencia, por naturaleza y demás, siempre en la industria alimentaria vamos a aplicar el acero inoxidable. Eso no se lo discute, ¿ya? Pero lo que sí está sucediendo, y es por un tema de costos, que cada vez se andan usando más los plásticos como elementos alternativos para sustancias auxiliares, tales como, por ejemplo, agua, ¿ok? Que es la más común de todas. Se pueden transferir ciertos solutos, por ejemplo, como soda cáustica en bajo nivel de disolución. Se usa soda cáustica generalmente para las limpiezas SIP, las limpiezas Cleaning in Place en la fábrica. Se puede usar soda cáustica, se puede usar para agua, se puede usar para cualquier otro fluido de apoyo a la industria como tal. Yo inclusive la he visto usar PVC para transporte de sangre, de matadero, ¿ok? Entonces, es una tendencia a usar los plásticos duros también, pese a que no son sanitarios, como lo es el acero inoxidable, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de líneas o de procesos en línea, que son tramos cortos entre un equipo a otro equipo, generalmente lo que uno usa es acero inoxidable. No es más que el producto esté pasteurizado, que el producto esté esterilizado, estabilizado, toda la línea tiene que ser acero inoxidable, ¿no? Ahora, la mayoría de los proyectos de ustedes no son en líneas compactas, en líneas simultáneas y automáticas. La mayoría de los procesos de ustedes son por batch, que se llama, por estados, por etapas. Hago esta etapa, puedo trasladar el producto a la segunda etapa, puedo trasladarlo a la tercera, ¿ok? Entonces, eso por una parte es bueno porque reduce el costo de la tubería, que es demasiado caro, sobre todo cuando nosotros hablamos de acero inoxidable, ¿ok? Pero por otro lado, tiene la desventaja también de que cuando uno hace las cosas por etapa y traslada de un lugar al otro la mercadería, el producto, obviamente, digamos, puede aumentar los riesgos de manipuleo, disminuye las eficiencias del transporte, disminuye el tiempo, mejor dicho, el tiempo de procesamiento se hace más lento, ¿ok? Esa es la desventaja, además de que tenemos un factor que es la posibilidad de contaminación, ¿no? Bueno, eso es. Si no tienen ningún otro comentario, pasamos a la segunda exposición de hoy, que está a cargo de José Carlos, el tema de válvulas. Buenas tardes, ahora voy a compartir dinero. Ok. ¿Se logra ver bien la presentación? Sí, podemos ver. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las válvulas del día de hoy. Vamos a ver para qué sirven, cuáles son las partes de las válvulas, los tipos de válvulas que vemos en la industria de alimentos, cuáles son las conexiones en las industrias de alimentos, cuáles son las más importantes y las más usadas, ¿no? Para entender que las válvulas, primero sabemos para qué sirven las válvulas. Para controlar los caudales de distintas corrientes implicadas en los procesos, además las condiciones internas, depósitos, recipientes, dependiendo de qué tipo de válvula vayamos a usar. Su función es controlar los fluidos de un sistema de tubería, ¿no? Hay un comité europeo que dice que la CEN
que es la norma EN 736, que es la que define sobre las válvulas y qué material se deben usar. Normalmente usamos desde acero inoxidable para una mejor manipulación y también su limpieza. Vamos primeramente, para entender los tipos de válvulas y las conexiones, primero vamos a ver cuáles son las partes de una válvula. Ok, en esta imagen nosotros tenemos vamos a hablar desde adentro hacia afuera para poder entenderla mejor, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí en mi cursor, no sé si se ve mi cursor. Creo que no lo funciona. Ya, ahí se ve. Vemos que la parte de una válvula, estoy mostrando ahorita mismo una válvula un poco más general, ¿no? Porque las válvulas, independientemente de su tipo, disponen de algunas partes comunes que son necesarias para el desarrollo de su función. Entonces, vamos a ver primeramente desde dentro hacia afuera, que el número 1, que es el obturador, que el obturador es denominado un disco en caso de la parte metálica, es la interrupción, la parte principal para la interrupción física de un fluido. Segundo, que es el eje, que lo tenemos aquí arriba, que ayuda en la parte obturador, que es también llamado usillo, que conduce y fija nuestro obturador. El asiento es la parte de la válvula donde se realiza el cierre por medio del contacto del obturador. Aquí estamos en el número 3. El número 4, la empaquetadura de eje. Este está, como lo vemos, alrededor en esta parte de aquí del eje metálico y asegura la estanquidad. ¿Qué quiere decir estanquidad? Que no permite que entren partículas del lado externo. Las juntas de cierre, que es la número 5, que la vemos por aquí abajo, es la parte montada alrededor del órgano de cierre que asegura la estanquidad más perfecta del obturador. Eso quiere decir de que tampoco puede pasar de aquí gracias a este punte de cierre que tenemos. El número 6 sería nuestro cuerpo y tapa, que son parte de retenedores de presión, que esto son el envolvente de las partes internas de las válvulas, se puede decir, ¿ok? Este es el número 6. El número 7, que son los extremos, es la parte de la válvula que permite la conexión con la tubería. Dependiendo del tipo de tubería que nosotros tengamos, es diferente la conexión, pero normalmente las conexiones son soldados, roscados, ranurados, incluso se puede colocar hasta bridados, ¿no? Dependiendo del acople que nosotros vayamos a colocar. Los pernos de unión también son los elementos donde los tenemos en esta parte de aquí, que es muy importante porque son este elemento, une el cuerpo y la tapa de la válvula entre sí, para asegurar la estanquidad atmosférica que hay que colocar en las superficies metálicas, ¿no? Esto nos ayuda a ajustar también para que no entren o salgan partículas de esta misma válvula. Y el accionamiento es el mecanismo que acciona la válvula que tenemos aquí en el número 9. Sacando de parte las partes de la válvula, ya queremos entrar a profundizar cuáles son los tipos de válvulas en la industria de alimentos. Bueno, en la industria en sí, y luego vamos a especificar cuáles son en la industria de alimentos. En realidad tenemos 4, que son la de aislamiento, que la válvula de aislamiento, su misión de esta es interrumpir el flujo de la línea en forma total y cuando sea preciso. La de retención es impedir que el flujo no retroceda hacia una zona presurizada cuando ésta decrece o desaparece. La de regulación, su misión es modificar el flujo en cuanto a la cantidad, ya sea desviarlo o mezclarlo o accionarlo de una forma automática. Y el número 4 es la de seguridad, utiliza para proteger a los equipos, protege a los equipos y al personal contra, ya sea sobre una presión, ¿ok? Ahora, dentro de cada tipo de válvulas, por su función, vamos a encontrar otras clasificaciones que también las tenemos aquí, pero primeramente vamos por estas de acá. ¿Ok? Las válvulas de aislamiento. En las válvulas de aislamiento, su misión es la interrupción o bloqueo o corte con el propósito de obstruir el sistema de fluido, ¿no? Entonces, las válvulas de aislamiento pueden ser clasificadas en válvulas de aislamiento lineal o giratoria o rotatoria. ¿Ok? Entonces, aquí le ponemos la parte de arriba, tenemos la válvula de alineamiento lineal, ¿no? Entonces, podemos detallar que entre las más comunes tenemos la válvula de globo, la válvula de compuerta, las válvulas de diafragma y las de guillotina. Ahora, ¿cuáles son estas válvulas de globo? El diseño que nosotros podemos ver aquí un poco encurvado favorece una circulación del fluido y más o menos, y se podría decir que nos ayuda con su disco, tener un cierre para que haya una mejor estanqueidad, ¿ya? Entonces,
entra la válvula por debajo del disco teniendo un sentido unidireccional. Y asimismo, con este mismo cierre, apoya a que bien o no pase, o bien tratar, o bien aportar a que pase el líquido o no. ¿Ok? También como la del fuelle, son muy similares todas estas, pero solo que si le decimos la del fuelle es porque tiene un fuelle metálico que realiza una función de estanqueidad atmosférica, así ya sea no requiriendo así un mantenimiento en la planta. También las de válvula equilibrado de flujo. No hay muchas diferencias en esta, más que todo porque todo se llama de un aislamiento lineal, porque cumple casi la misma función. Ahora, si nos vamos a las válvulas de aislamiento rotatoria, que la estamos viendo aquí en la parte derecha, esa un poco azul, podemos tallar que son las más comunes entre las válvulas de bola, las válvulas de macho y las válvulas de mariposa. ¿Cuáles son estas válvulas de mariposa? Por ejemplo, posee un disco circular en el cual es girado sobre un eje obturando así un conducto, obturando aquí más o menos este conducto, aquí lo estoy viendo con mi cursor. A medida que nosotros vamos haciendo la presión, este disco, se podría decir, este disco circular gira y así permite que haya el paso o no de fluido. ¿Ok? Entonces, es uno de los más comunes que se usa. También tenemos la válvula de bola, que es muy similar, o la válvula macho también tenemos, que es una variante también de esta misma, permite que un paso de fluido cuando está alineado más con el eje y con su conducción. Entonces, puede ser que este macho ya esté o más lubricado o menos encamisado, en otras palabras, ¿ya? Más que las válvulas rotatorias, habla un poco de su complejidad, ya sea con con dos. Si nosotros vamos luego sobre estas mismas válvulas de alineamiento, nosotros podríamos hablar también del aislamiento en función de su accionamiento, dependiendo del accionamiento que este tiene. Aquí yo coloqué dos tipos. Un ejemplo, esta que vemos en el cuadro acá es una válvula autoaccionada, y la que tenemos más abajo, a la derecha, es una válvula accionada por energía auxiliar. Entonces, estas válvulas se puede decir que son más sencillas porque no necesitan o bien un manipulador, se podría decir. Hola. Ya. Hablaba sobre la manipulación de estos mismos. Normalmente no se realiza con mucha frecuencia, ya que este proceso a veces no lo requiere. Son autoaccionadas, son aquellas que por un propio fluido, por la línea de contenido de la válvula, ejerce por una fricción y hace este movimiento. O también puede ser por energía auxiliar, donde son por medio del flujo de energía. Ahora, estas normalmente se utilizan en lugares ya sea de menor accesibilidad o dependiente de algún parámetro de proceso, ya sea un control de temperatura, un control de presión o un control de caudal. Entonces, las válvulas de energía auxiliar más o menos son aquellas que la acción de una fuente de alimentación provoca la acción del movimiento del mismo eje que tiene, que nosotros podemos observar acá. Entonces, esta puede ser energía eléctrica, puede ser neumática, puede ser hidráulica, hasta podría llegar a ser hidroneumática. ¿Ya? Después de de las válvulas de aislamiento, nosotros podemos observar las siguientes válvulas que se llaman las válvulas de retención, que también son bastante usadas en el área de alimentos, porque las válvulas de retención son accionadas por la presión del fluido que permite el paso del mismo o impiden el retroceso de ¿no? Ya dependiendo de la presión que se le aporta a En este cuadro que ustedes pueden ver aquí arriba, se ve cómo está formada una válvula de retención. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿No? Cuando el líquido o el fluido va hacia la derecha, también permite su paso, pero no permite que vaya hacia el lado contrario, ¿no?
Entonces nosotros podemos ver los tipos de válvulas de retención que nosotros podemos ver, el tipo de carpeta oscilante que nosotros vemos. Esta de aquí, que es la primera que estamos observando. Normalmente, los tipos de válvulas que se utilizan en la industria de alimentos, dependiendo qué función van a usar, dependiendo del criterio del ingeniero que se va a utilizar, ya sea por conexiones a tubería o materiales constructivos, para tener ya sea normalmente para tener una menor pérdida, ya sea por la naturaleza del fluido. Y normalmente estas válvulas de retención nosotros las estaríamos utilizando en fluidos un poco más cargados. ¿Qué quiere decir eso? Un poco más cargado, que es un poco más viscoso. Hay en otros casos también más sucios, porque al tener este sistema no permite que pase, que vuelva nuevamente el fluido hacia el interior. También tenemos esta retención de pistón, que es la que nosotros vemos aquí al medio, esta con un poco amarillo, es que cuando hace la presión aquí, no permite que pase hacia acá. Entonces, si vemos el cursor, permite el paso acá, ¿ok? Pero una vez cierra el pistón, no deja, esa es su función, no dejar que el fluido vuelva. Y aquí tenemos otros modelos también de válvulas de retención. Ahora, nosotros tenemos también las válvulas de regulación, que son también llamadas unas válvulas de control. Modifican la cantidad de fluido en un sistema. ¿Cómo las modifican? Son más habituales al ser accionadas por una fuente de energía externa, ya sea eléctrica, neumática, por lo que estamos viendo hace un momento. Se consideran como un elemento ya sea final para el control por donde el fluido ya está circulando. Y normalmente son empleadas en los procesos, normalmente son empleadas en un proceso continuo. Perdón, y también se usan en procesos de llenado, son críticas en procesos de llenado donde yo no necesito, mejor dicho, necesito darle continuidad a la máquina de llenado, porque si no le doy continuidad a la máquina de llenado, que generalmente vienen con balanzas automáticas, se descompensan y se vuelve loca la balanza, y ahí ustedes no pesan lo que tienen que pesar. De todas estas son las más caras, ¿eh? Disculpe, sí. Perfecto. Así como decía también el ingeniero, es también de regulación precisa, ¿no? Al ser esta de regulación precisa también, las válvulas, no todas estas válvulas también, como decía el ingeniero, no pueden ser de una regulación por energía externa, también hay de regulación manual. Entonces, ya sean como las cónicas y las parabólicas. Aquí tenemos un poco en la parte de arriba, cómo funcionan más o menos algunas que son tratadas con sensor. Entonces, el parámetro que se utiliza para controlar se introduce por esta parte de ese proceso industrial que lo vemos en el sensor. Entonces, se mide un parámetro real en el sistema. Entonces, este es alimentado por un controlador, y si estos parámetros no coinciden, ahí recién genera una señal de error que transfiere una acción al actuador de la válvula. Entonces, si no llega a este cierto parámetro, tampoco lo deja trabajar, por eso es que son casi automatizadas. Entonces, ejerce un cierre dentro de la válvula. Entonces, ya hace una disminución de caudal, ya sea una apertura o un aumento de caudal. Entonces, el elemento del sensor es muy importante, el cual mide el caudal y emite una señal al controlador completando ya sea un lazo de cerrado, por eso es casi automatizada. Ahora, también tenemos la función mezcladora y la función diversora, que las podemos observar ahí. Las desviadoras, se podría decir que, bueno, una válvula mezcladora son las que están proyectadas para actuar sobre una porción o de dos o más fluidos de entrada, para que así esta pueda producir un fluido de salida, ya sea cambiando la posición del obturador, que es esta de aquí, la primera, ¿no? Que A, B y AB. Entonces, ese puede ser como una certificación, también se podría decir. Y la válvula desviadora la desviadora o la de derivación son aquellas que están más proyectadas sobre dos o más fluidos de salida, a partir de un fluido de entrada común, cambiando la posición del obturador.
Entonces, aquí también podemos ver el cuadro de cómo trabaja, ¿no? De A, B y BA. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre las válvulas? Que son estas unas importantes. Perfecto. Bueno, continúo. Estas son... Ahora, estamos viendo nosotros las válvulas de seguridad o las de alivio de presión. Ya. Estas también son importantes porque las válvulas de seguridad o las de alivio de presión son unos dispositivos, son unas válvulas más autoaccionadas, se puede decir, porque el fluido que proviene sobre esta son autoaccionadas por el fluido que provienen sobre la presión y los recipientes presurizados, ya sean las líneas o por otros equipos generales. Por ejemplo, las válvulas suelen ser diseñadas hasta por un grado hasta por 90 grados, ¿no? Para facilitar así la evacuación del fluido del sistema. Las válvulas de seguridad son, bueno, ahí está, ¿no? Normalmente tenemos que es el SFA, donde nosotros vemos que por aquí entra. Ahora sí, que por esta parte puede entrar nuestro líquido y en caso de que se habla de seguridad o alivio de presión, de que cuando nuestro líquido o presión que nosotros está viendo en el proceso, demás, busca de alguna manera aliviar la presión de ¿no? Para así no dañar ya sea o al personal o a la máquina de esta. Algunas veces lo podemos ver en algunos aires o lo vemos más que todo en las máquinas de presiones. ¿Por qué? Porque la utilización de esta válvula de seguridad es para recipientes presurizados, ya que los fluidos compresibles provocarían, o en caso de aumento de presión, ya sea encima de lo que es necesaria, ¿ya? Por eso también es llamada una válvula de seguridad. Ahora, así evitamos una deformación, una rotura y también evitar el mismo peligro de las personas o las propiedades que llevan con ella. Si bien primero vemos el SFA, que es un modelo de válvula que usamos, también tenemos DSB, donde por aquí entra y también tenemos una válvula de seguridad o para quitar presión. Y también está la DSB y la SFA, donde están estados juntas y cuando pasa aquí la presión, aquí tenemos para evitar de que haya demasiada presión y así no haya una deformación, una ruptura o haya peligro en la línea de producción. Listo. Entonces, hasta aquí estamos viendo el área de las tuberías, cuáles son los tipos de tuberías, cuáles son las etapas, pero ahora vamos a ver un poco sobre las conexiones. Entonces, en este cuadro vamos a ver sobre las conexiones y algunas válvulas especiales para la industria de alimentos. Si vemos nosotros en las válvulas de seguridad que estábamos viendo, también vemos la bypass. ¿Ya? ¿Qué es una válvula bypass? El rol, se puede decir, de una válvula bypass son uno, nos ayuda como una línea de respaldo para que permitir que la operación continúe mientras nuestro equipo está dañado, como una válvula reductora de presión o unas trampas de vapor. Podemos observarlo aquí en nuestro primer cuadro, donde aquí vemos que hay unas flechas. ¿Cuál es el ejemplo de una línea de apoyo para usos de reemplazo del equipo? Aquí estaríamos usando un tipo de válvula bypass, ¿ya? El papel de esta tubería se usa como una línea de apoyo para el reemplazo de un equipo. No siempre se limita solo a permitir el paso de líquido, que continúe fluyendo, sino que existen casos que también deben actuar como reemplazo, como para cualquier válvula reguladora de presión o trampas de vapor. ¿Okay? Entonces, es importante que esta línea de bypass tenga una capacidad de control de fluido. En estos casos, las válvulas de globo o la válvula o válvulas de seguridad bien adecuadas. Aquí nosotros podemos observar de que vemos que pasa vapor y aquí está el condensado, ¿no? Entonces, a medida que nosotros cerramos, tiene que buscar una línea para buscar otro flujo, ¿no? Entonces, si este equipo se daña, entonces cerramos las dos tuberías para que tampoco haya una salida, ¿no? Aquí ya no pase, aquí tampoco pasa, entonces usamos esta tubería de acá.
Y en el segundo, que es para suplementar un equipo, que aquí podemos nosotros ver en el segundo, es para suplementar el equipo, está diseñado para manejar la presión o el flujo, así una válvula con una resistencia más usada a la posición que está totalmente abierta. Entonces aquí ustedes los pueden notar cómo es el trabajo de este. Ahora, si vemos en otros casos especiales, las válvulas de seguridad o bypass, nos ayudan para proteger las líneas, las bombas, los accesorios, los estanques que hay para los líquidos y los gases. Al principio el funcionamiento más o menos se basa en el desplazamiento de un pistón, por ejemplo, la presión de agua abajo de un sistema, o también cuando está sometido a una contrapresión, ya sea por o bien un resorte, o ya sea también por este mismo método. Ahora, normalmente, ¿en dónde la usamos nosotros esto? En el área de los líquidos o cuando se usan vapores. También tenemos nosotros las válvulas de vacío a presión. Se utilizan las líneas más que todo en las de proceso que en estanque. Están diseñadas para mantener una condición atmosférica en el estanque cerrado. Un ejemplo, se utiliza cuando el sistema está en reposo. Durante los procesos de llenado y vaciado de estanque, este nos permite evacuar o ingresar aire para ecualizar las presiones internas como las presiones externas. Y así también nos estaría aportando para que no haya un deformamiento, una deformación o una presión o un colapso sobre este. Aquí tengo también un pequeño video de 1 minuto. Válvulas neumáticas, válvulas de caudal. Esta es una válvula reguladora de caudal o de flujo. El aire circula a través de una restricción. Cuando se reduce la sección de paso girando el tornillo, disminuye el flujo que puede atravesar la válvula. Este es un regulador de flujo unidireccional. Como su nombre indica, esta válvula controla el flujo en un solo sentido. Consta de un regulador de flujo y de una válvula de antirretorno. La restricción se produce en un solo sentido. En sentido opuesto, el antirretorno abre, permitiendo el máximo paso del flujo. Una aplicación del regulador de flujo unidireccional es la de controlar la velocidad de un actuador en un sentido y permitir la máxima velocidad en el sentido opuesto. En esta máquina, el cilindro avanza lentamente y retrocede a su velocidad normal. Como último tenemos la válvula de bola sanitaria, que cuenta con un diseño de orificio completo que permite un flujo completo del fluido con una caída de presión mínima, lo que hace ideales para manejar líquidos más viscosos o líquidos que contienen partículas de industria o líquidos que tienen unas partículas más grandes. En este caso lo usamos en la industria de alimentos, bebidas, química y farmacéutica. Hasta ahí estarían todos los que se pidió y las bibliografías de todos la exposición. Gracias, José Carlos. También está bastante claro, está excelente porque está directo. Por favor, quédese en esa lámina, póngala un poco más grande. Solamente quiero agregar, resaltar dos cosas. Hay un tema adicional donde se usa esa válvula bypass que en ingeniería de alimentos ha sido hasta medio polémico, les cuento, pero se trata de lo siguiente. Fíjense, su compañero nos ha expresado tal cual o para lo cual se usa una válvula de bypass, que en el fondo está relacionada a un tema auxiliar de apoyo, cambio de línea o regulación de presión. Pero en la industria alimentaria y particularmente en la industria citrícola, para los que trabajan con jugos cítricos, esa válvula de bypass se la usa para poder desviar el flujo de pasteurización de los jugos. Explico mejor. El gran problema en la industria citrícola y particularmente en la industria de jugo de naranja, que es la que domina el mundo, y el jugo de Grey, Citrus Paradisi o toronja, que se llama para nosotros, es que cuando ustedes aplican calor al jugo,
es tan sensible el jugo de naranja y de Grey que se van los componentes odoríferos típicos. Por eso es que un jugo de naranja pasteurizado o esterilizado que ustedes conocen, que venden por ahí, no tiene nunca el sabor típico de una naranja, sino más bien tiene un sabor reconstituido a naranja. Entonces, en la pasteurización de jugos de naranja y otros cítricos, lo que se hace es dejar de pasteurizar un poco del jugo de naranja, lo que pasaría por la válvula bypass, y lo restante, la mayor cantidad de flujo, se pasteuriza. Ustedes dirán, y fíjense, y por eso digo que es polémico, pero ¿cómo voy a pasteurizar un poco y después mezclar con lo que no está pasteurizado, ¿no es? Eso es lo lógico. Y justamente ese, entre comillas, truco se hace con esta válvula de bypass, de tal manera a que la pérdida de sustancias responsables del olor, del aroma típico del jugo de naranja no se pierda. En otras palabras, uno pasteuriza una gran porción de jugo de naranja y deja de pasteurizar una pequeña porción bypasseando con esa válvula. Y después lo mezclo a la salida, ¿ok? En otras palabras, una porción mínima no va a ser pasteurizada. Y es polémica, por eso que les digo, porque si nosotros estamos hablando, de acuerdo a la teoría, que estamos disminuyendo la cantidad de microorganismos banales, patogénicos, ¿cómo voy a dejar y mezclar una parte que no está pasteurizada? ¿Se dan cuenta? Pero la industria naranjera, citrícola, lo hace así y argumenta que debido al nivel de acidez bajo del jugo de naranja, pese a tener un alto contenido de azúcar, aún así el producto es estable y evita este tema de la pérdida de olor y del sabor. En los años 70 esto era un crimen, ¿ok? Hasta los años 80 era un crimen decir lo que les estoy diciendo, porque la industria alimenticia siempre se caracterizó por ser demasiado rigurosa en los procesos térmicos, a tal punto que también se creó una imagen de que el ingeniero que trabajaba en agroproceso, que en esa época se llamaba eso, no era alimenticio, era un ingeniero que destruía los microcomponentes, las vitaminas, las sales minerales, sobre todo los micronutrientes, porque sobreesterilizaba, sobrepasteurizaba, exageraba en los tratamientos térmicos, ¿ok? Y ese es otro uso de la válvula bypass, que por cierto, como les dije, es medio polémico, pero también se usa. Y esta válvula que nos está mostrando al extremo derecha, la chiquitita, que es una válvula sanitaria, consideren que esa es la válvula más usada en la industria alimentaria. Tiene la particularidad de ser una válvula bola. Es una válvula bola común como la que nos describió al inicio de su intervención, pero esta obviamente es sanitaria. Y lean ustedes ahí las bondades que tiene, pues, ¿no? El gran problema que tenemos los alimentarios, a diferencia de los industriales, los químicos, los que trabajan en otra área, que ellos trabajan con fluidos con bajo nivel de sólidos, ¿ok? Y no son fluidos deformables como los trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos con fluidos no newtonianos, trabajamos con fluidos reopépticos, es complicado. Entonces no es cualquier válvula que vamos a usar. Y esa válvula bola es, diría yo, de todas las válvulas que se usan, un 70% es bola, ¿ok? Y sanitaria, así como la están viendo. El otro tanto se usan válvulas de retención bajo el mismo asiento de acero inoxidable y también se usan válvulas de regulación, que es lo que les dije principalmente para el llenado. No se usa mucho porque son carísimas, ¿ok? Y la otra válvula, que es la de seguridad y alivio de presión, generalmente no se usa para alimentos directos, se usa para los complementos. Por ejemplo, vapor, cuando voy a pasar agua caliente por pasteurizadores, ahí uso válvulas de seguridad. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. ¿Puede continuar, por favor? No, con eso estaríamos acabando, ingeniero. Ah, ok. Gracias, José Carlos.
Por favor, ¿algún comentario más? Bueno, gracias de vuelta. Por favor, continuemos con el siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Ahorita empiezo a compartir. Carolina, ¿cierto? Sí. Bien. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a exponer un poco de lo que son las bombas industriales. En sí, este tema es un tema muy amplio a lo que yo estuve viendo, pero encontré las más usadas en lo que es la industria alimentaria. Para ello vamos a dar un concepto general de lo que es una bomba. Una bomba es un transformador de energía. Recibe energía mecánica que puede proceder de un motor eléctrico, térmico y la convierte en energía que un fluido adquiere en forma de presión, de posición o de velocidad. Un ejemplo de esto es la bomba de pozo profundo, que utiliza la energía para llevar el agua del subsuelo hacia la superficie. Para seleccionar una bomba tiene que cumplir algunas características. Por ejemplo, que tenga gran resistencia a la corrosión, no debe producir espuma o triturar los alimentos, debe ser fácil de limpiar interiormente y tener el menor número de partes que se desgasten durante su funcionamiento. O sea, que tenga una vida útil larga. La clasificación de las bombas industriales se divide de esta manera. Las bombas se dividen en desplazamiento positivo y las de flujo continuo o cinética. Las de desplazamiento positivo se subdividen en reciprocantes y rotativos, y estas a la vez se vuelven a subdividir en pistón, varilla y diafragma. Y las rotativos en tornillo, engranaje y paleta. Las de flujo continuo se dividen en centrífugas y periféricas, y las centrífugas se subdividen en flujo radial y flujo axial. Enseguida vamos a ver algunas de estas y el concepto y algunas imágenes. Por ejemplo, las bombas de desplazamiento positivo están dotadas de movimiento rotativo. El elemento que origina el intercambio de energía no tiene necesariamente movimiento alternativo, sino que puede tener un movimiento rotativo. Estas, como dije anteriormente, se dividen en las bombas rotatorias. Las bombas rotatorias pueden trabajar con líquidos que tengan aire a vapor y principalmente se utilizan con materiales altamente viscosos, cosa que ninguna otra bomba es capaz. Algunas veces no tienen válvula de emisión de carga. Los tipos de bombas rotativas más comunes son las de engranaje, las de tornillo y las de paleta. Estas bombas producen un fluido continuo sin pulsaciones y su capacidad de succión es de 0,65 atmósfera y su capacidad de flujo es de rango bajo. Las bombas de engranaje que están dentro de lo que son las bombas rotatorias es un tipo de bomba hidráulica que consta de dos engranajes encerrados en un alojamiento muy ceñido. Las bombas de engranaje se usan principalmente para el bombeo de productos corrosivos, abrasivos o de alta viscosidad. Las bombas de engranaje también se dividen en engranajes externos y engranajes internos. Las de los engranajes externos, como se puede ver en la imagen, son dos engranajes que constan uno, que es el engranaje impulsor, y el otro, el engranaje conductor. La entrada del fluido ingresa y se dirige hacia el otro extremo, haciendo que los engranes se unan entre sí. Este se conduce en trayectoria circular hacia afuera y es exprimido al engranar nuevamente con los dientes. Pueden tener engranes simples y engranes dobles. Las bombas de engranaje interno
Estas tienen un rotor con dientes cortados internamente que encajan en un engrane. Como se ve en la imagen, el fluido ingresa y se va colocando en cada uno de los engranes. Esta media luna que se puede observar se utiliza para que el líquido no vuelva por donde entró, no vuelva a subir y a volver a salir por donde está entrando, no haya un choque del fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace esta media luna? Hace que este engrane, como se ve aquí, vaya y se una con los que están alrededor en la pared y hace que el líquido vuelva a salir. Esta consta de el engrane impulsor, el engrane conducido, que es el que está acá en medio, y la media luna. Luego tenemos las bombas de tornillo. Las bombas de tornillo pertenecen al grupo, como dije anteriormente, del desplazamiento positivo. Estas se basan en el principio de Arquímedes. ¿Cuál es ese principio? Dice que consta de un eje giratorio inclinado que lleva ensamblado una serie de chapas, formando una superficie helicoidal que produce una elevación del fluido en su movimiento de rotación. Estas bombas presentan en sí dos ventajas. Utilizan sólidos de gran tamaño y su función de velocidad es constante. Estas bombas de tornillo están inclinadas en un ángulo de entre 30 a 38 grados. En caso de que sea 30 grados, la bomba tiene mayor capacidad, pero ocupa más espacio. Sin embargo, cuando es a 38 grados, ocupa menos espacio. Estas bombas son utilizadas más que todo para el tratamiento de agua, como se puede ver en la imagen que está al lado derecha. Las bombas de tornillo funcionan de esta manera, llevan el agua desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, y en la imagen izquierda se ve el redondito rojo que se muestra, es la demostración de cómo va subiendo el agua. Disculpe, Carolina, se me ocurre también decirle, no es bien la forma de bomba que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿ok? Pero es una bomba porque cabalmente hace eso, hace el desplazamiento, en este caso de un fluido o de un sólido, como se ve en la figura de la izquierda. Aquí en Santa Cruz la usa mucho la industria granelera, pero no de granos, pero no le llaman bomba. Aquí vulgarmente la conocen con el nombre de chimango, ¿ok? Que es como un tornillo sin fin que ustedes la mueven de un lado al otro, es un canal, digamos, que tiene 2-3 metros. Fíjense que la cargan de un lado, la elevan en una angulación, así como la que ella ha dicho, próximo a los 38 grados, y transportan o trasiegan sólidos, grano, harina, de un lado al otro, ¿ok? Entonces, sirve para dislocar sólido, polvo, pese a que la figura que vemos en la derecha es líquido. Gracias, Carolina. Siga nomás. Luego tenemos las bombas de paleta. Las bombas de paleta tienen un conjunto de aletas con cinemática radial. Estas se deslizan o oscilan en un cilindro hueco con ranuras radiales en el rotor. La vida útil de este tipo de bomba es muy grande, siempre y cuando se le haga el mantenimiento o la revisión adecuada. La parte más delicada de estas bombas son las paletas. Cuando ellas permanecen mucho tiempo paradas, las paletas pueden pegarse dentro de sus ranuras de alojamiento. Estas adherencias se deben a los residuos de los productos transportados y como consecuencia la bomba deja de funcionar. Para garantizar otra vez su buen funcionamiento, hay que limpiar las piezas móviles y verificar que las paletas se deslicen libremente en sus guías, como se observa en la imagen del lado izquierdo. El funcionamiento de estas bombas es el siguiente. La cámara de trabajo es llenada en dos paletas contiguas, el estator y el rotor. Durante el giro, el volumen del producto aumenta hasta alcanzar el valor máximo y tras alcanzar su valor máximo se cierra y es trasladado.
Las ventajas de las bombas de paleta es que tienen un mantenimiento sencillo, tienen capacidad de transportar productos de alta viscosidad, tienen una gran vida útil, gran poder de aspiración y sencillez técnica. Aplicaciones de las bombas rotatorias en general, estas se aplican mucho en procesos químicos, en alimentos con viscosidades altas, en servicio de quemadores de aceite, manejos de grasa, gases licuados y un gran número de otros servicios industriales. Luego tenemos igual las bombas recíprocas. Una bomba recíproca es un dispositivo diseñado para bombear gases o fluidos por medio de pistones o un diafragma. El término reciprocante describe cualquier movimiento continuo hacia adelante y hacia atrás. Las bombas reciprocantes son dispositivos de desplazamiento positivo, es decir, transportan la materia desplazándola con un objeto en movimiento. Como dije, se dividen en lo que son las bombas de pistón y las bombas de diafragma. Las bombas de pistón son unidades rotativas que disponen de un conjunto de pistón y cilindro. Estas cuentan con un eje de accionamiento, el cual va unido a un plato y a su vez está unida a diversos pistones. Estas se pueden dividir en bombas de pistón axial fijo y bombas de pistones axiales variables. Aquí tenemos una bomba de pistón axial. Estas bombas se caracterizan porque el plato se desplaza de forma constante, la cual supone que su capacidad de funcionamiento sea también constante. La diferencia entre una bomba de pistón axial fijo y una bomba de pistón axial variable es tanto el caudal, la presión y la velocidad. Por ejemplo, la bomba de pistón axial fija tiene una velocidad de entre 1800 a 3600 revoluciones por minuto. Y la de pistón con axial variable tiene entre 1200 a 1800 revoluciones por minuto. Las partes de una bomba de pistón axial son las siguientes. Tienen los pistones, que estos a su vez se mueven en conjunto con el plato cíclico. Tienen el eje, que también se mueve de forma constante. Tienen la ranura de la placa, el puerto de entrada y el puerto de salida. También existen las bombas de pistón radial. Estas, como se muestra en la imagen izquierda, tiene unos resortes que hace que el eje, que hace que se contrae y va... El eje se va moviendo, como se ve en la figura, y estos resortes hacen que los pistones se contraen. Entonces, el fluido entra, se va por todo el sistema y vuelve a salir. Una característica de estas es que la clavija, lo que está en medio, eso no se mueve, es totalmente fijo. Las aplicaciones de la bomba de pistón en la industria se utiliza para la industria de proteínas, pastelería y dulces, productos lácteos, bebidas, frutas y verduras, y para comidas preparadas, precocinadas. La bomba de diafragma. Las bombas de diafragma son neumáticas, están diseñadas para uso general, pueden bombear con facilidad desde líquidos limpios de baja viscosidad hasta fluidos corrosivos y abrasivos de viscosidad media. Estas no están diseñadas para
para fluidos con viscosidad alta. Hay las de diafragma doble, como la que está del lado izquierdo, y está la de diafragma simple. También se pueden dividir en lo que son las eléctricas y las neumáticas. Las eléctricas se mueven mediante un motor eléctrico, en cuyo caso se dice que es una electrobomba. Y las neumáticas se mueven mediante aire comprimido y se dice que es una bomba neumática. La mayoría de las bombas neumáticas son de membrana. Estos equipos son muy utilizados en la industria para el movimiento prácticamente de cualquier líquido y en las industrias como por ejemplo los ácidos, disolventes y concentrados de fruta. El aumento de la presión que se realiza en los diafragmas, por ejemplo aquí el aumento de presión se realiza debido a estos diafragmas que son móviles. Entonces, estos diafragmas empiezan a empujar las paredes y ahí es donde se genera la presión y hace igual que la válvula, empiezan a moverse y empiezan a abrirse y a cerrarse para dejar que el líquido entre y salga. Por último, tenemos las bombas de flujo continuo o cinético. Estas bombas se pueden dividir en dos clases, que son las centrífugas y la regenerativa. En las bombas cinéticas se imparte una velocidad al fluido. La mayor parte de esta altura de velocidad se convierte luego en altura de presión. Aquí, por ejemplo, tenemos las bombas centrífugas. Esta es una máquina que consiste de un conjunto de paletas rotatorias encerradas dentro de una caja o una cubierta y convierte la energía de una fuente de movimiento primero en velocidad y luego en energía de presión. Estas sirven para el transporte de líquidos que contengan sólidos en suspensión, pero poco viscosos. También son adecuadas para bombear agua limpia y fluidos que no tengan sólidos abrasivos. Las bombas centrífugas tienen un rotor de paleta giratorio que está sumergido en el líquido y el líquido entra en la bomba cerca del eje rotor. Como se muestra en la figura del lado derecho, entra el agua, ingresa el líquido y lo transporta hacia la parte de arriba. Estas paletas se encuentran sumergidas en el líquido. Las partes de una bomba centrífuga son las siguientes. Tenemos la parte de succión por donde ingresa el líquido, tenemos la voluta, el rodete, que son esas como aletitas que se ven, tenemos el ojo de rodete y por donde sale la descarga. Las bombas centrífugas se dividen también en flujo axial, que estas de flujo axial tienen un rotor de hélice, el fluido fluye en paralelo al eje y las paletas de difusión están ubicadas en el puerto de descarga de la bomba para eliminar la velocidad de rotación de fluido impartido por la hélice. Los compresores de flujo axial también se utilizan para bombear gases. También tenemos las bombas de flujo radial. Estas también son parte de las bombas centrífugas. Una bomba de flujo radial se conoce comúnmente como una bomba centrífuga recta. El tipo más común es la bomba de voluta. Las bombas centrífugas de voluta pueden bombear líquidos que contengan partículas sólidas. Pero al bombear líquidos que contienen más de una pequeña cantidad de vapor, su succión se interrumpe. Esa es una de las desventajas de estas bombas.
Eso sería, ingeniero. Muchas gracias. Por favor, ¿algún comentario? ¿Algo que quisieran preguntar a sus compañeros? Póngame, por favor, su presentación en forma de conjunto de presentación, Carolina. Es la segunda lámina, por favor. No, la cuarta. Póngamela grande nomás, porque no puedo leer. Listo, páseme las láminas. Disculpen, ¿citó bombas volumétricas? Estoy buscando. ¿Cómo dijo, ingeniero? Disculpe, no lo escuché. ¿Citó bombas volumétricas? No. Solo. Sí. Solo cité las que están dentro de la clasificación. Ya. Ya, es que estas bombas de pistón, ok. Sí, bombas paletas, todas son de desplazamiento positivo. Sí. Y ahí está la clasificación. Después están las centrífugas, que son de flujo continuo. Sí. Las centrífugas hacen parte de las bombas de desplazamiento positivo. Ya, listo. Puede sacarla. Carolina, su presentación también está clara. Igual, me han gustado las tres presentaciones de hoy, son muy objetivas, son muy claras. Quiero referirme sí a este último tema, que quizás de los tres temas que hemos visto esta tarde, el tema de las bombas es más complicado. Realmente escoger bombas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bombas se diferencian muy poco de una a otra. Miren, ninguno de los temas que hemos visto esta tarde son temas que nosotros como ingenieros de alimentos tenemos que tratarlo a profundidad, a no ser que ustedes vayan a trabajar en mantenimiento o vayan a trabajar directamente en líneas de montaje. Este es un tema específico de ingeniero electromecánico, ¿ya? Pero igual que lo que hemos estado viendo en los anteriores temas de ingenieros civiles, tenemos que saber el concepto básico porque vamos a proponer y diseñar un sistema industrial, ¿ok? Entonces, tenemos que saber lo básico y las presentaciones que me han hecho me han gustado mucho porque son bien directas, bien prácticas. Quiero compartirle, para complementar el tema de Carolina, un artículo, a ver, bien cortito, pero es para que nos ubiquemos en tema. A ver, aquí. Miren, este tema habla cabalmente de cómo elegir una bomba para una empresa de alimentos. Miren esa belleza de foto, ¿la consiguen ver? Sí, ingeniero, se ve.
Yo no sé si pueden ver esa hermosura, pero esta hermosura que ustedes están viendo en primer plano cabalmente es la industria alimentaria en vivo. Fíjense que hoy en la tarde hemos escuchado los tipos de tubería y aquí ustedes pueden ver tuberías con soldadura a tope, aquí, básicamente de acero inoxidable, que están llegando cabalmente al tema 2 que escuchamos hoy en la tarde, a los sistemas de válvulas. Aquí los ven las valvulaciones. Y aquí abajo están viendo los motores y las bombas, ¿ok? Entonces, miren ustedes, aquí estamos viendo en vivo una línea de dosificación de ingredientes, que son estos conos invertidos de base de tolva, que están llegando a ser alimentados básicamente a una línea de intercambiador de calor, que es el que tenemos en primer plano. ¿Cómo elegir bombas? Ese es el gran problema y es difícil, ¿ok? No es un tema tan facilito, pero la verdad, para hacerlo de forma práctica, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos factores. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros generalmente elegimos bombas de desplazamiento positivo. Una bomba de desplazamiento positivo, como la que nos expuso su compañera, es el transportar material o desplazar material con un objeto en movimiento, ¿ok? Entonces va a transformar una energía mecánica a una energía cinética del transporte. Eso es lo que hace una bomba. Y de todas las bombas, las que más se usan son las llamadas de desplazamiento positivo, que hacen la función de transportar en ese desplazamiento. Ahora, existen dentro del desplazamiento positivo, existen las llamadas bombas centrífugas, que nos expuso su compañera. Las bombas centrífugas, son las más adecuadas cuando uno va a transportar fluidos newtonianos o próximo al carácter newtoniano, es decir, fluidos que tienen baja viscosidad. Diría yo, agua, altas sustancias como el agua azucarada, diría yo como la leche homogenizada, ¿ok? Entonces, esas son las bombas que nosotros usamos en ese carácter centrífugo para fluidos newtonianos, ¿ok? Pero la cosa se complica cuando nosotros hablamos de fluidos más viscosos que pueden sufrir cambio, por ejemplo, en su estado de temperatura. Por ejemplo, cuando se calientan, se parecen más a newtonianos. Cuando se enfrían, son no newtonianos. ¿Ok? Entonces, esos fluidos que pasan fenómenos térmicos son más complicados y ahí se usan las bombas volumétricas. ¿Ok? Una bomba volumétrica es una bomba que suele tener doble usillo, significa como doble carcasa. Aquí ustedes la ven. Y básicamente la bomba volumétrica o lobular funciona regulando volúmenes. ¿Ok? Como estas que están viendo acá. Ahora, ¿qué me conviene más? ¿Una bomba volumétrica que regula volumen de doble usillo o una bomba centrífuga? Estas son, digámoslo así, más lentas, más durables, son, como decir, no sé cómo expresarle, más rústicas, digamos, pero aguantan la cantidad de sólidos y los fluidos no newtonianos. En cambio, estas son veloces, son rápidas, ¿ok? Son menos demandantes de energía, son más eficientes. El problema es que nosotros trabajamos con alimentos que pueden ser pues complicados. Entonces, en muchos alimentos, como varios de los que ustedes están diseñando sus proyectos, hay que trabajar nomás con bombas volumétricas, ¿ok? Entonces, estas bombas volumétricas o bombas centrífugas se eligen en función a varias cosas, ¿ok? Aquí tienen algunos criterios: la temperatura del fluido, el tipo de fluido que nosotros vamos a bombear. Fíjense que aquí va a dar un ejemplo cuando es aceite, cuando es mantequilla, cuando son cosas como, por ejemplo, un chocolate o como la pulpa de maracuyá que tienen algunos de ustedes que van a
diseñar, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, basado en estos criterios, más la presión o la altura manométrica, eso quiere decir qué tanto quiero que impulse el fluido en la descarga, nosotros vamos a elegir entre una y otra. Y obviamente el caudal, ¿no? El caudal es la capacidad de dislocamiento, el volumen que ella va a arrastrar, ¿ok? Entonces, estos son los criterios que me llevan a decidir por una o por la otra. Se los voy a compartir también, ¿ok? Para que ustedes lo vayan viendo. Pero de forma general, la mayoría de los trabajos de ustedes va a caer en bombas centrífugas o en algunas bombas volumétricas, ambas de dislocamiento positivo, ¿ok? Muchas gracias por las presentaciones. La verdad que las tres muy buenas, me han agarrado la idea, concretas, directas, como tienen que hacer. Mis disculpas a los 4 grupos del día de ayer que tenía que haber hecho el trabajo, la revisión con ustedes y no las hice porque tuve una emergencia y no me podía ir, no me podía salir de la oficina para hacer eso. En todo caso, les pregunto a los grupos que me faltan, ¿podemos hacer eso el día martes a partir de las 10 de la mañana? El grupo que me falta es el grupo 1, grupo 8, grupo 6 y grupo 4. ¿Podemos hacer eso el martes a partir de las 10? ¿Me escucha? Ingeniero, sí, ingeniero dijo martes, ¿no? Martes. Bueno, por mi parte sí, ingeniero. Mi grupo sí, el de las papas prefritas. Ya, grupo 6, ok. Grupo 4, el té de tapioca. Sí, ingeniero, podemos. Ok. El grupo 8. Ingeniero, en mi caso yo tengo examen de cereales en la mañana, el día martes. ¿A qué hora? Así, empieza a las 11. Ya, de 11 entonces, a 1. ¿podría usted reunirse a las 10 o no? A las 10. Ajá. Sí, yo creo que sí podría. Ya, entonces, No, no va a demorar mucho, ¿no? Media hora, de 10 a 10 y media. Ah, ya, está bien. Ya. Entonces, por favor, vamos a hacerlo así. Prestan atención. Entonces, el grupo de mermelada de locoto, el grupo 8, va a las 10 de la mañana. ¿Ok? El grupo de papas prefritadas va a las 10:30. El grupo de té de tapioca va a las 11. Y el grupo grupo 1, el grupo de banana deshidratada, ¿podemos hacerlo a las 11:30? Ingeniero, creo que José Carlos igual tiene examen de cereales en mi grupo. Entonces, hagamos lo siguiente. Comenzaré. Dice que sí puede, ingeniero. Perdón, discúlpeme. Creo que se le cerró el micrófono, pero sí puede, dice. ¿Pero no va a dar examen de cereal? El examen es el lunes 29. Sí, a las 11:30. Bien. Entonces sí se podría, ingeniero. Ya, gracias. Mantenemos entonces, repito, grupo mermelada de locoto a las 10, grupo papa frita a las 10:30, grupo 4 té de tapioca a las 11 y el grupo de banana deshidratada a las 11:30, por favor. Nos veríamos en la sala 126-02. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya. Nuestras clases el lunes son normales
y espero darles un feedback pronto de lo que estoy terminando de revisar los trabajos. ¿Ok? Cabalmente me faltan estos 4 grupos, pero lo vamos a hacer el martes entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense y nos vemos el día lunes con las siguientes exposiciones. Ingeniero, disculpe una preguntita antes de que se retire. La presentación que hemos hecho ahorita, ¿se lo vamos a enviar a su correo? Sí, por favor, mándenmela en las 2 versiones, mándenmela en PDF cerrada y también abierta, en PowerPoint abierto, por si yo le aumento algo más. Por ejemplo, el grupo de Carolina, le voy a aumentar esta parte directamente en la presentación para que quede ya más completa. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Entonces, me las mandan abiertas y me las mandan en PDF. No, abiertas nomás, pues abiertas, porque las voy a complementar, ya no me las manden en PDF. Muchas gracias. Hasta el día lunes. Hasta luego, ingeniero.